Bueno, pues para hacer este ejercicio en el que ya digo, la estrategia es, con estos datos, calcular la DBO última del vertido, conozco la DBO última del río y conozco los oxígenos disueltos del vertido y del río. Y conociendo los caudales del río y del vertido, pues intentar calcular lo que me pide, la DBO última de la mezcla y el oxígeno disuelto de la mezcla. Vamos a hacer un balance de masas. Para hacer un balance de masas yo tengo los inputs y los outputs, tengo las entradas y las salidas. Y eso, la diferencia entre la entrada y la salida, será lo que se me acumula. Ese es el sistema general que se establece en cualquier ejercicio de balances de masas, donde yo veo cómo evoluciona la masa a lo largo del tiempo. Fijaos, caudal, volumen por unidad de tiempo, por concentración, miligramos por unidad de tiempo. Luego al final lo que tengo son una masa por unidad de tiempo, un flujo másico, ¿no? Luego vamos a ver cómo varía la masa a lo largo del tiempo. Y además suponemos que, como todo se nos disuelve y que no hay interacción entre los sistemas, que es un sistema estable. Y un sistema estable significa que no se me acumula nada. La acumulación es cero. O dicho de otro modo, las entradas coinciden con las salidas. ¿Qué entradas tengo? Tengo la entrada del vertido y tengo la entrada de aguas arriba, eligiendo un volumen de control. ¿Y qué salidas tengo? Pues tengo la suma de los caudales por la concentración de la mezcla. Repito, ¿qué me entra? Pues me va a entrar el caudal del vertido por el oxígeno disuelto del vertido, más el caudal del río aguas arriba por el oxígeno disuelto aguas arriba. ¿Y qué es lo que me sale? Pues la suma de los dos caudales por el oxígeno disuelto de la mezcla. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo voy a tener. Tendré también que hacer unidades homogéneas, fijaos. Pero vamos, vuelvo a insistir. Pensemos simplemente en las unidades. Volumen por unidad de tiempo, por ejemplo, litros segundo, por concentración miligramos litro. Al final, esto por esto me da una masa, miligramos, partido por segundo, miligramos por unidad de tiempo. Es ver cómo varía la masa a lo largo del tiempo. Las entradas, ¿qué entradas? El agua del río, el caudal del río aguas arriba, por el oxígeno disuelto del río aguas arriba, más el caudal del vertido por el oxígeno disuelto que hay en ese vertido, menos el caudal de toda la mezcla, justo en el instante t igual a 0 que decíamos en esta curva de cucharón, el caudal de toda la mezcla por el oxígeno disuelto que me aparece en esa mezcla. ¿Qué tengo que hacer? Homogeneizar unidades. Si estoy con metros cúbicos día, tengo que estar siempre en metros cúbicos día. Si estoy con metros cúbicos segundo, estoy con metros cúbicos segundo. Vamos a considerar metros cúbicos segundo. Pues el río me daba el caudal en metros cúbicos segundo, pero el vertido me lo daba en metros cúbicos día. 17.360 metros cúbicos día. Lo paso a metros cúbicos segundo, dividiéndolo por 86.400 segundos día. Y tengo el caudal del vertido en metros cúbicos segundo. Luego el oxígeno disuelto será el caudal del vertido en metros cúbicos segundo, 0,20, por el oxígeno disuelto en el vertido, 1 miligramo litro, dato también enunciado, más la otra entrada, el caudal del río, aguas arriba, por el oxígeno disuelto en el río, aguas arriba, partido por el caudal de la mezcla, que será la suma del caudal del vertido, 0,2, más el caudal del río, 0 aguas arriba, 0,43. Ese será el caudal del río aguas abajo del vertido. Y este oxígeno disuelto será el oxígeno disuelto de la mezcla del vertido, ese oxígeno disuelto que en algunas ocasiones le llamamos oxígeno disuelto de la mezcla o mix, ¿vale? Pues me da 4,75 miligramos litro. Ya tengo el valor del oxígeno disuelto de la mezcla. Operamos igual o procedemos igual para calcular la DBO última, solo que fijaos, en el vertido me daba la DBO 5, así como en el río me daba la DBO última. Luego, si tengo la DBO 5, conocida la constante K, que además me la da en base, me decía que era en base E, pues la calcularé de la forma que lo hemos procedido siempre. La DBO 5 decíamos que era L sub 0 por 1 menos elevado a menos KT, donde T era 5. La DBO 3 era la DBO última, L sub 0 por 1 menos elevado a menos K3.
acuerdo? En este caso estamos hablando de la dBO5. Luego, si la dBO5 es igual a L sub 0 por 1 menos elevado a menos KT, despejo L sub 0 y me sale que L sub 0 será la dBO5 partido 1 menos elevado a menos KT, donde la dBO5 la conozco, que es 12 miligramos litro. K es la constante a 20 grados, que la conozco, 0,12. 5 es el dato del tiempo, dBO5, 5 días. Y obtengo que la L sub 0 última, la L sub 0 del vertido, será 26,6 miligramos litro. Luego tengo dos dBOs últimas. La dBO última del vertido, que es 26,6 miligramos litro, y la dBO última del río aguas arriba, que es 5 miligramos litro. Fijaos, es más alta la dBO del vertido, porque es un vertido con carga orgánica, que la dBO del río aguas arriba, porque es un río pues, más caudaloso, que no tiene tanta carga orgánica, bien aireado, que como consecuencia de ese vertido, esa dBO me va a salir disparada. Las aguas abajo del vertido van a ser mayores, ¿de acuerdo? Que a medida que el oxígeno se va oxigenando más el río, pues esa dBO será menor. Bueno, pues procediendo igual que antes, vamos a hacer ese balance de masas, de variación de la masa con relación al tiempo, y tengo que el caudal, las entradas, el caudal del vertido por la dBO del vertido, más el caudal del río por la dBO del río aguas arriba, partido la suma de los dos caudales, me dará la dBO última. Este valor es lo que sería, aquí ponemos como L sub 0, pero realmente este valor en la gráfica de cucharón equivaldría a SL sub A. SL sub A dBO última al inicio del estudio que nosotros estamos haciendo. Vamos a hacer este otro ejercicio que es muy sencillo. Me dice calcular el déficit inicial del río, del ejemplo anterior, solo que la temperatura son 10 grados. Ya no estamos hablando de 20 grados. Estamos hablando de que la temperatura del río y del vertido son 10 grados. Lo normal es que coincidan las temperaturas de los vertidos. Bien, nos da una tabla de valores y vemos que a 10 grados, pues vemos aquí, a 10 grados de temperatura, vemos aquí el oxígeno disuelto. En estado de saturación, esta tabla nos da los valores de saturación del oxígeno disuelto en agua fresca expuesto en una atmósfera saturada con un 21% de oxígeno a presión atmosférica. Luego el darme la temperatura me está dando, y esta tabla me está diciendo, ojo, el oxígeno disuelto en estado de saturación son 11,33 miligramos litro. Luego si tengo que en el ejercicio anterior el oxígeno disuelto de la mezcla justo después del vertido eran 4,75 miligramos litro, porque así la calculé, 4,75, y tengo que el oxígeno disuelto en estado de saturación es 11,33, pues recordar la curva en forma de cucharón, el déficit de oxígeno al inicio de la curva, en el instante t igual a 0, será el que tengo, el oxígeno disuelto en estado de saturación, que es 11,33, menos el oxígeno disuelto justo después de la mezcla en el momento de que se ha producido el vertido, que vimos que era 4,75. Luego el déficit de oxígeno, ese D sub A que decíamos, será el oxígeno disuelto en estado de saturación, 11,33, menos el oxígeno disuelto al inicio, 4,75. En total, déficit D sub A será 6,58. Lógicamente, ese déficit de oxígeno no será igual al inicio que más tarde, o unos instantes más tarde, porque a medida que vamos mirando la curva, el oxígeno disuelto hemos visto que va cayendo. Vamos a seguir haciendo ejercicios para que sigamos aclarando estos conceptos.